¿Sabías que hubo científicos que hicieron cosas tan, pero tan perturbadoras que cambiaron las leyes de la ética para siempre? Uf, sí. La búsqueda del conocimiento es increíble, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esa búsqueda pierde el rumbo? Cuando se queda sin brújula moral. Exacto. Hoy nos vamos a meter de lleno en ese lado oscuro, en la ambición científica sin límites. Y creo que esa es la pregunta clave que nos va a acompañar en todo esto. ¿Realmente existen límites? Hay una línea que nunca, pero nunca se debería cruzar, incluso si es en nombre del progreso. Es que siempre se usa esa excusa, ¿no? Es por el progreso, pero el costo a veces es impensable. Y bueno, los 5 experimentos que vamos a ver hoy son la prueba más clara de por qué esos límites no solo deben existir, sino que son indispensables. Totalmente. Porque cuando se ignoran, las consecuencias no son solo datos en un informe, son vidas destrozadas, cicatrices que duran generaciones enteras. Ok, vamos a empezar con uno que es especialmente cruel por a quienes eligieron. Nos vamos a Iowa, en 1939. Una época complicada, ¿no? Mucha incertidumbre en el mundo, y la ciencia buscando respuestas donde fuera, a veces en los lugares más vulnerables. Y ahí está el primer foco rojo. Un orfanato. 22 niños. Claro. Es que la elección del lugar no fue casualidad. Eran huérfanos, sujetos ideales, sin padres que los defendieran, sin nadie que hiciera preguntas. Eran para ellos simple material de estudio. ¡Qué terrible! Y todo esto para probar una teoría, la del Dr. Wendell Johnson, que, irónicamente, él mismo era tartamudo. ¿Y qué decía su teoría? Él creía que la tartamudez no era biológica, sino que era un comportamiento aprendido, que se creaba por la pura ansiedad de que te dijeran, eres tartamudo. O sea que la etiqueta creaba el problema. Suena hasta lógico, pero la forma de probarlo fue lo que le dio su apodo, ¿no? El estudio monstruo. Exacto. Aquí es donde se pone horrible. Dividieron a los niños en 2 grupos. A uno, puros elogios por cómo hablaban. Y al otro, al grupo de terapia negativa, que incluía niños que hablaban perfecto, les decían todo el tiempo que lo hacían mal, que eran defectuosos, que eran tartamudos. Imagínate eso. Cada pequeña pausa, cada duda al hablar, se la señalaban como un fracaso. Intentaron provocar una enfermedad a base de pura crueldad psicológica. Y lo peor es que funcionó, de la manera más cruel posible. Sí, los niños que hablaban perfectamente bien empezaron a tartamudear. Se volvieron callados, ansiosos. El experimento les dejó un daño que muchos arrastraron el resto de sus vidas. Demostraron que puedes romper a una persona para siempre solo con palabras. Bueno, si el primero fue la ambición de una sola persona, ahora vamos a escalar a una traición institucional que duró décadas. Aquí es cuando el sistema que se supone que debe protegerte se convierte en el monstruo, ¿no? Empezamos en 1932. 600 hombres afroamericanos, de zonas rurales, y les prometen curarlos de la mala sangre. Un término súper vago, ¿no? Mala sangre. Lo usaron a propósito para cubrir un montón de enfermedades. A estos hombres, la mayoría pobres, sin educación, les dieron esperanza, pero lo que recibieron fue una mentira gigante. Y lo más impactante es la duración de esa mentira. No fue un estudio de 1 año, ni de 5. Fueron 40 años. 40. Es una vida entera. 4 décadas de médicos observando fríamente cómo estos hombres se enfermaban, sufrían y morían. Todos supuestamente en nombre de la ciencia. Porque esa era la verdad. Lo que estudiaban era cómo avanzaba la sífilis si no la tratabas. Y acá viene lo más terrible de todo. Para los años 40 ya existía la penicilina. Era la cura. Y se sabía, pero se la negaron. A propósito, no fue un descuido, fue una decisión consciente y deliberada, para ver cómo la enfermedad los destrozaba hasta el final. Es imperdonable. Ok, esto va escalando. Pasamos de la crueldad en un orfanato a una mentira de décadas, y ahora, ¿qué pasa cuando el experimento es secreto y el laboratorio es, pues, toda la sociedad? Cuando el poder del Estado se usa en contra de su propia gente sin que nadie se entere. Aquí entramos en territorio de la Guerra Fría. El miedo al lavado de cerebro comunista era enorme, y eso llevó a la CIA a crear uno de los programas más siniestros de la historia, el proyecto MKUltra. El objetivo, nada más y nada menos que el control total de la mente humana.
Y mira la lista de herramientas que usaban. Parece sacada de una película de espías, de las más oscuras, totalmente. Administrar LSD y otras drogas a escondidas, hipnosis, aislamiento, tortura. Y lo peor es en quiénes lo probaban. En cualquiera. Pacientes psiquiátricos, prisioneros, hasta gente normal en un bar a la que le metían LSD en la bebida sin que supieran. Convirtieron la vida de la gente en su laboratorio personal. Y dentro de MK Ultra hubo un caso particularmente sistemático y cruel, el del Dr. Cameron en Canadá, financiado por la CIA. ¿Qué es lo que hacía? Su técnica era de terror. Primero, inducía un coma con drogas que duraba semanas. Luego, les daba electrochoques masivos para borrarles la memoria. ¿Qué? Y para rematar, les ponía mensajes de audio repetitivos, casi todo el día para, según él, reconstruirles la personalidad. O sea, no quería curar a nadie. Quería destruir una mente y construir otra. Personas que entraron por problemas de ansiedad salieron de ahí sin recordar a sus familias, con el cerebro dañado para siempre. Era tortura, pero con bata de médico. Bueno, ya vimos la crueldad individual, la traición institucional, la paranoia del Estado, y ahora llegamos al punto más bajo, al abismo, cuando la ideología se come a la ciencia y la convierte en una herramienta para el genocidio. Durante el régimen nazi, la medicina se volvió un arma más de su ideología de odio. Los prisioneros en los campos de concentración no eran humanos para ellos, eran material biológico desechable. Y los experimentos son de una crueldad que no se puede ni entender. Meter gente en cámaras de baja presión hasta que morían, congelarlos vivos para estudiar la hipotermia, o los sádicos experimentos de Mengele con gemelos en Auschwitz, que incluían vivisecciones sin anestesia. El objetivo nunca fue curar, era validar el odio y ayudar a su maquinaria de guerra. Y al mismo tiempo, del otro lado del mundo, en China, el horror alcanzaba una escala industrial. La Unidad 731 de Japón. Ellos no solo experimentaban, producían armas biológicas en masa. Y para poder hacerlo, deshumanizaron a sus víctimas con una sola palabra, maruta, que significa troncos. No eran personas, eran objetos para usar y tirar. Esta tabla se ve muy clínica, muy ordenada, pero lo que describe es el infierno. No eran solo pruebas en un laboratorio. No, lanzaron ataques biológicos a gran escala. Soltaban bombas con pulgas infectadas con la peste sobre ciudades chinas. Hacían vivisecciones en personas vivas, sin anestesia, porque creían que así los resultados eran más puros. Congelaban las extremidades de los prisioneros y las golpeaban con palos para ver qué pasaba. Esto ya no era ciencia, era un arma de exterminio masivo. Y por eso el número de víctimas es tan abrumador. El horror no se quedó en el laboratorio, se esparció. Sumando las víctimas de los ataques biológicos a la población civil, se calcula que la Unidad 731 causó más de 500,000 de muertes. 500,000. La cifra es simplemente devastadora. Después de tocar fondo de esta manera, la única pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Y creo que la única respuesta posible es aprender. Recordar estas atrocidades no es por morbo, es para entender por qué hoy tenemos las defensas éticas que tenemos. Afortunadamente, cada una de estas tragedias provocó una reacción. De los juicios a los médicos nazis, nació el Código de Nuremberg. Del escándalo del estudio de Tuskegee salió el informe Belmont. Es como si de las cenizas de tanto horror hubieran surgido las reglas que hoy nos protegen, diseñadas específicamente para que algo así nunca, jamás vuelva a suceder. Y creo que este es el legado más importante de todos. La primera frase del Código de Nuremberg. Es simple, es directa y no se puede negociar. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Exacto. Ningún objetivo científico, por más noble que suene, puede justificar pasar por encima de la dignidad y la voluntad de una persona. Punto. Y esa lección es hoy más importante que nunca, ¿no crees? Con los avances en genética, en inteligencia artificial, en neurociencia. Totalmente. Nos estamos enfrentando a preguntas éticas nuevas y súper complejas. Por eso recordar el pasado no es solo un ejercicio de historia. Es nuestra mejor brújula para no perdernos en el futuro. Es nuestra herramienta para navegar lo que venga, pero esta vez
con conciencia.